Buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí con nosotros. Hoy domingo 26 de noviembre. ¿Cuántos están dispuestos a dormirse? El día del pavo comieron mucho. Yo sé que comieron turkey y a lo mejor pernil y muchísimas cosas y todavía están digiriendo eso que se comieron, ¿ok? Pero anyway, le doy la bienvenida a todos ustedes aquí y también le doy la bienvenida a todos aquellos que están sintonizados con nosotros en Facebook y YouTube. Gracias por estar con nosotros. La semana pasada terminamos una serie, ¿verdad? Hoy vamos a tener un servicio pero especial. Esto es especial porque verdaderamente cada uno de nosotros en nuestro caminar, sea en los caminos del Señor o fuera de los caminos del Señor, vamos a tener ciertas experiencias en nuestras vidas. Y hoy vamos a irnos a un libro de la Biblia que verdaderamente es algo especial. Es el libro de Oseas. Y muchas personas no les gusta ese libro, pero a muchas personas dicen, hay algo especial en ello. Y lo que está sucediendo en este libro es que el Señor, bueno, vamos a ponerlo, el pueblo de Israel, el reino norte, se había separado un poco del Señor. Pero no, se había separado mucho del Señor. ¿Okay? ¿Y qué pasa? Que había pasado a ser bien desobediente y empezó a hacerle infiel al Señor. Infidelidad, pero tremenda. Ellos hacían barbaridades por causa de que estaban separados del Señor. Y el Señor, pues tuvo un poquito de enojo con ellos. Y al enojarse con ellos, le dijo a ellos, hey, listen, los voy a castigar. No, eso fue Spanglish, por si acaso. Listen. Pero él le dijo, los voy a castigar. Mas, sin embargo, sabemos que Dios es amor. Él es misericordia, Él tiene paciencia y Él hace muchísimas cosas por nosotros y a veces ni tan siquiera nosotros lo notamos. Pero en este caso, Él está teniendo un poquito de coraje con ellos. Y verdaderamente cuando el Señor le da coraje, nosotros tenemos que tomar en consideración de que, cuidado, tenemos que tener cuidado porque verdaderamente Él puede hacer muchísimas cosas. Pero la cuestión es que si nosotros nos vamos a Oseas, entonces podemos enterarnos de cómo Él, a pesar de que estaba con coraje con ellos, hace algo que a veces nosotros no lo pensamos. Y nosotros sabemos que Cristo Jesús vino a cumplir ¿qué? La ley y los profetas, ¿verdad? Los profetas hacían profecías, eso era lo que ellos hacían. Pues entonces el Señor usa, es más, para más decirte, esto de escuchar la voz del Señor no es algo viejo. Esto nunca ha pasado a ser algo, un ambiente o algo que es viejo, pero es familiar. Nosotros sabemos, cada uno de nosotros hemos escuchado del Señor de una manera u otra. Lo escuchamos por medio de la Biblia cuando la leemos, escuchamos por medio de mensajes como hoy y escuchamos a veces cuando nosotros oramos y nos comunicamos con el Señor nos habla. Esto es un encuentro que se espera, pero que nunca se pone viejo. Siempre llega con una emoción, te hace sentir bien, con una paz y a veces con un saber que nos trae a convicción. Pero nosotros sabemos que es algo especial. Y para mí es una belleza de que nosotros podamos decir, yo escuché la voz del Señor o el Señor me habló. Entonces, ¿qué pasa? Que por medio de que Él estaba con coraje con el pueblo de Israel, Él tomó la decisión de usar a Oseas para enseñarles algo. Ahora, una de las cosas buenas que el Señor nos ha dado a nosotros es la imaginación. Nosotros podemos hacer películas y hacer muchísimas cosas en nuestra mente. Pero la imaginación es algo verdaderamente que es un beneficio. Vamos a ponerlo de esa manera, es un regalo. ¿Okay? Imagínense conmigo esto. Cuando Oseas estaba caminando y la palabra del Señor llegó a este profeta. Y a veces yo me pregunto si fue
una contestación a sus oraciones o a su oración. Me pregunto si fue algo que llegó de momento, que el Señor vino y le habló así de momento. Me pregunto si fue que él realizó de que un momentito el Señor me está hablando y no me había dado cuenta. Me pregunto si a lo mejor cuando él sintió esa emoción diferente, él se dio cuenta de que verdaderamente era el Señor. A lo mejor o probablemente fue emocionante, pero para dejarte saber algo muy importante, que no fue un mandato tan emocionante en la Escritura. A veces no habla y no es una cosa que me dice, "Ay, el Señor me va a bendecir, o el Señor va a hacer esto, o Él me va a contestar". No, no, no. A veces cuando Él nos dice algo, a veces nosotros nos preocupamos. Yo me imagino que, caminando por la calle, yo le encuentro, yo encuentro que Dios le encanta hablar con nosotros mientras nosotros caminamos entre medio de la gente. Porque Él no tiene un lugar específico. Tú puedes estar orando y Él puede hablarte. Pero Él te puede hablar mientras tú estás caminando, mientras tú te estás trabajando, mientras tú estás lavando ropa, haciendo los quehaceres de la casa. Él puede hablarte en cualquier momento. Y yo me pregunto que si tú sientes esa emoción, nosotros podemos realizar que Él nos está hablando. Sí, a Dios le encanta hablar con nosotros mientras nosotros estamos entre medio de la gente. Las Escrituras nos dicen cómo fue que Él le habló a Él. Pero verdaderamente yo me imagino y yo veo que Oseas caminando, a lo mejor estaba ofreciéndole oraciones o a lo mejor estaba ofreciéndole sus pensamientos una vez más, porque cuando tú tienes una relación constante todo el tiempo con el Señor, es de la manera que se siente que nosotros estamos cerca, una relación cercana con Dios. Y esa es de la manera que se puede ver. Cuando nosotros verdaderamente tenemos una relación con el Señor, se nota, se ve. Tú puedes escuchar de Él, tú puedes hasta dejarle saber muchísimas cosas a Él. Y yo sé que esto es una forma de conversación. Tú puedes compartir con Él tus pensamientos, tus esperanzas, tus sueños, a lo mejor lo que tú quieres que suceda en tu vida, esos sueños que a veces nosotros tenemos. Y yo puedo ver que Oseas caminando por el pueblo, hablando con Dios sobre su futuro, su linaje, porque cada uno de nosotros tenemos esa idea de un linaje. Nosotros queremos tener una familia, nosotros queremos tener hijos, nosotros queremos ser prósperos, tener prosperidad, ¿verdad? Y dejarle algo a nuestros seres queridos, a nuestros hijos y nietos. Así que todo se trata del linaje, tu familia, tu herencia. Y de seguro es maravilloso tener esa bendición de poder profetizar a reyes. Pero no hay una buena ganancia en ese campo. No es una cosa que te va a hacer rico. No, 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 no. Y si tú profetizas alguna cosa que no le agrada al rey, ¿qué te puede pasar? Te pueden remover una parte de tu cuerpo, la cabeza. O te pueden meter a la cárcel. O te pueden castigar. Te pueden sacar afuera. La cuestión es que profetizar es chévere, pero te puede causar ciertos dolores en tu vida. Pero Oseas tenía una petición bien especial. Él quería una familia. O él quería comprar ese pedazo de terreno y tener una herencia, pero no tenía hijos. Él no tenía hijos. Yo puedo ver a Oseas escuchando el ruido de los niños jugando en la calle mientras él caminaba por el pueblo. Yo puedo ver a Oseas meneando su cabeza en señal de respeto cuando veía a las madres judías que gobernaban sus hogares y dirigían a sus niños y asistentes a un orden doméstico. Pero fue lástima lo que vio Oseas en los ojos de la matrona cuando la miró en la última casa a mano derecha mientras caminaba por el pueblo. Y tal vez Oseas hizo una mueca de darse cuenta todo lo que estaba pasando mientras él pasaba por ese lugar del pueblo. A lo mejor era una ciudad, Betel,
A lo mejor era una ciudad conocida. Pero la cuestión es que no sabemos cómo fue. Sí, pero sí sé esto, que esa sensación que era como carcoma que había regresado a él, era que ellos sabían, así como él sabía que él no estaba completamente, él no estaba completo, a él le faltaba algo. Para él poder tener un éxito completo, tenía que añadir algo y él lo deseaba y esas eran sus oraciones. Él se distinguía por lo que él hacía como profeta, pero le falta lo máximo, el éxito. Para tener el éxito tenía que tener algo. Y él estaba incompleto, él se sentía incompleto, y así como otras personas también. Acuérdense que para aquel tiempo, y tú no tenías hijos, pues no se veía muy bien de ti, no tenía buen reconocimiento, porque todo era producir. So, él no conocía la felicidad doméstica. Y de seguro, la vida de un profeta en el Viejo Testamento puede ser solitaria, pero él no tiene que ser como otros profetas que se vivían ese tipo de vida solitario. Él pudo haberse casado y estar bien, vivir bien con su familia, con sus hijos, gozarse con los nietos, bisnietos, todo eso él podía haberlo hecho. Pero Oseas sabe lo que está pasando mientras está pasando por el pueblo. Él va a pasar a través de un grupo de hombres que se han reunido para hacer un intercambio de comercio en la comunidad. Ellos lo tratarían diferente. Y si él mira profundamente de cerca, él podía ver que ellos también notaban su escasez, de que estaba incompleto. ¿Cuántos de nosotros hemos sabido de personas, niñas, mujeres o hombres que dicen, oh Señor, yo quisiera que tú me proveas, que tú me traigas mi esposa, o que me traigan mi esposo, o que yo quiero crear una familia, yo quiero sentir cómo se siente cuando yo llego a casa y alguien está esperando por mí para recibirme. Yo tengo que estar solo. Y yo me imagino cómo él se sentía mientras él caminaba a través de esa plaza. Entonces, volviendo a la realidad, vuelve a susurrar una oración familiar mientras él se dirige hacia la plaza del pueblo, caminando por esos adoquines polvorientos, los cuales habían escuchado sus oraciones mientras él en voz baja las hacía. Sí, esta no es la primera vez que los árboles de aceituna alineados a la orilla del camino habían escuchado cuando él había ofrecido una petición familiar y le ha pedido a Dios esto. ¿Cuándo? ¿Cuándo será el tiempo para mi esposa? Por favor, Señor, contéstame. Y después, concentrado en sus pensamientos, sintió esa emoción familiar que había sentido anteriormente, la presencia de Dios, mientras él caminaba con él. Y entonces la palabra de Dios vino a Oseas. Ahora, ¿sabe? Ahora Oseas está pensando y dice, oh, ok, ahora la presencia del Señor. Yo sé que Él ha escuchado mi oración. Ahora es que Él va a contestar mi oración. Oseas se puso en ese momento que ahora se encontraría a una esposa, que ahora era el momento de comenzar la jornada del matrimonio. Y déjame decirte, no es fácil. La jornada del matrimonio no es fácil, pero es una bendición cuando verdaderamente nosotros somos guiados por el Señor y Él trae ese matrimonio a algo positivo, a algo que verdaderamente demuestra su presencia y que Él es el centro del matrimonio. Oseas está emocionado. Es más, para más decirte, él se puso rojo de la emoción que tenía, pero en realidad Dios no había terminado de hablar todavía. Pues Dios tiene instrucciones de cómo nosotros podemos obtener una esposa y dónde encontrarla. ¿Cuántos de ustedes están caminando así de momento en el mall? ¿Verdad? Hoy día. Y de momento ven una muchacha y dicen, wow, hey, ¿qué fue eso? Y de momento hay una atracción mutua.
de alguna manera u otra se convierte en una conversación y empiezan a pasar a ser amistades o a ser amigos y de momento pasan a una relación. So, Dios tiene instrucciones de cómo nosotros podemos obtener una esposa y cómo la vamos a encontrar. Y esto tiene sentido porque Dios tenía un hábito de usar la vida de los profetas en ese tiempo como una profecía. Por ejemplo, en la vida de Isaías, él le dijo que se acostara de lado por una cierta cantidad de tiempo y orara. En Ezequiel, en Jeremías, y cada uno de ellos iban a tener que tomar una acción profética que daba un propósito, que daba un tema de que el Señor quería dejarle saber al pueblo. Eso tiene sentido de que él usara a Oseas y a su matrimonio y que iba a tener su matrimonio, esa parte de su vida iba a tener un mensaje para el pueblo de Israel. Entonces Oseas toma una pausa en el camino y mira fijamente ese viejo nudo pensado allí de olivo mientras él pasaba, pero él escucha la oración del Señor o la contestación del Señor. ¿Qué pasa? Que Oseas se para de momento y dice, pues espérate un momentito, espérate, déjame ver si es verdad lo que escuché. Esto, ¿fuiste tú, Señor? ¿Tú eres el que me estás hablando? Porque ¿cómo va a ser esto, Señor? ¿Y por qué esto va a ser así como tú me estás diciendo? Si Dios no ha dicho nada fácil, Él le ha dicho algo difícil y Él estaba preguntándole al Señor, Señor, ¿esta es tu voz? ¿Verdaderamente te fuiste tú que me hablaste? Dios ha dicho, tú tomarás una esposa, pero ella será del distrito de la luz roja. Y esto lo estoy poniendo yo en palabras bonitas. Y las palabras exactas que el Señor le dijo, tomarás una mujer adúltera. Pero es más profundo que esto. Él verdaderamente le está diciendo a ella, tú vas a tomar una prostituta como esposa. Y es fuerte cuando el Señor le dice eso a uno, ¿verdad? Pero Oseas sabía que podía creer. Y a la misma vez, él sabe que es lo correcto porque Dios es quien ha hablado. Y él lo reconocía. Dios habló. Él fue el que le dijo esto. Si este lapso de su vida sería una profecía. Un retrato de que todos verían que le va a costar mucho. Y a lo mejor a veces uno dice, esto me va a costar más de lo que yo puedo pagar. Pero déjame explicarte este libro de Oseas. En el capítulo 1, él explica lo que el Señor le dijo y qué era lo que iba a suceder. Si vamos a Oseas, capítulo 1, versículo del 1 al 11, dice, palabras del Señor que vino a Oseas, hijo de Berí. El día es días de Urías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Cuando por primera vez el Señor habló por medio de Oseas, el Señor le dijo, ve, toma para ti una mujer ramera y ten con ella hijos de prostitución, porque la tierra se prostituye gravemente, abandonando al Señor. Oseas fue y tomó a Gomer, hija de Diblaim, y ella concibió y dio a luz un hijo. El Señor le dijo a Oseas, ponle por nombre Jezreel, porque dentro de poco castigaré la casa de Jehú por la sangre derramada en Jezreel, y pondré fin al reino de la casa de Israel. En aquel día quebraré el arco de Israel en el valle de Jezreel. Ella concibió otra vez y dio a luz una hija. Y el Señor le dijo, ponle por nombre Lo Ruama,
porque ya no me compadeceré de la casa de Israel, pues no los perdonaré jamás. Pero me compadeceré de la casa de Judá y los salvaré por el Señor su Dios. No los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. Después de haber desatado a lo Ruama, ella concibió y dio a luz un hijo. El Señor le dijo, ponle por nombre Lo-ammi, porque ustedes no son mi pueblo y yo no soy su Dios. Pero el número de los israelitas serán como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y sucederá que en el lugar donde se les dice, no son mi pueblo, se les dirá, son hijos del Dios viviente. Y los hijos de Judá y los israelitas se reunirán y nombrarán por sí un solo jefe. Y subirán a la tierra, porque grande será el día de Jezreel. Esta es la esencia de este libro. Él los va a destruir, va a ser un desrago tremendo. Él los destruirá completamente, si se puede decir así. Y después una esperanza. Sí, la promesa del regreso, donde Dios será su Dios y ellos serán su pueblo. Una reunión con Dios y su pueblo. O sea, es el recipiente perfecto. Su nombre verdaderamente quiere decir Yahweh, Dios salva. Y este es el retrato de lo que está pasando. Y mientras está pasando, nosotros estamos pasando a través de estas palabras, de este libro, nosotros podemos ver algo diferente. El espectro del juicio y la promesa de plenitud de la mano de Dios. Resuena esta promesa al final del capítulo 2, que dice en el capítulo 2, o sea, capítulo 2, versículos 21 y 23, dice, y sucederá que en aquel día yo responderé, declara el Señor, responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra, y la tierra responderá al trigo y al vino nuevo y al aceite, y ellos responderán a Jezreel. La sembraré para mí en la tierra, y tendré compasión de la que no recibió compasión, y diré al que no era mi pueblo, tú eres mi pueblo, y él dirá, tú eres mi Dios. Sí, nosotros leemos este libro de Oseas y vemos qué es lo que está pasando. El pueblo de Israel se separó del Señor, hizo atrocidades. El Señor estaba mirando y estaba viendo lo que ellos estaban haciendo. Y Él le dijo que los iba a castigar. Y Él usó a este profeta para enseñarle al pueblo lo infieles que ellos eran. Y que Él los iba a castigar. Pero a la misma vez le estaba diciendo que había una esperanza, pero ellos tenían que cambiar. Si ellos no tomaban la decisión a cambiar y dejaban esos ídolos que ellos tenían y todas las cosas que ellos estaban haciendo al Señor, no podía estar con ellos. Mas, sin embargo, Él les dio una salida para que ellos pudieran salir y venir, para que Él fuera su Dios y ellos fueran su pueblo. Pero hay otra parte de la historia. Mientras la esperanza es la promesa, el desamor está presente. ¿Sabe por qué? Porque a través de los años, de alguna manera u otra, la familia no está junta. La familia ya no está en el mismo lugar. Gomer ha sido o se ha ido y ha regresado a sus tiempos hábitos, a los hábitos de antes, lo que ella era antes de casarse con él. Gomer se ha ido, ha regresado a sus viejos caminos y ha abandonado a su esposo y a sus hijos. Oseas es el profeta de renombre. Todo el mundo sabe quién es.
todo el mundo lo conoce, pero él verdaderamente es el hazmerreír del pueblo por causa de un esposo casado, pero dejado y abandonado. Los amigos de Oseas no podían mirarlo a los ojos y él no podía saber por qué. Pero él se había acostumbrado a la lástima y todavía él siente el dolor. Él conoce la vergüenza. Y ellos debían haber sabido que él lo sabía. ¿Por qué ellos evitaban mirarlo en ese día? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, una vez más, la emoción que él había sentido anteriormente, esa emoción que verdaderamente trae la paz, eso que a veces nosotros lo sentimos aquí en el estómago. ¿Acaso se trata de Gomer? ¿Por qué yo me siento de esta manera? Ella lo había abandonado y han pasado muchos años y todavía queda algo en mí en cuanto a Gomer. Podría estar relacionado con ella, podría todavía yo sentirme de esa manera, siento algo, un fueguito, algo. Y finalmente uno de sus amigos vino y habló con él. Y le dijo, mira, déjame decirte algo. Nosotros sabemos que tú no estás al tanto de este lado de la vida. Y a lo mejor probablemente tú no lo puedes realizar. Y esa persona se detiene por un momento, pero Oseas le da una señal de sigue hablando, dime qué es lo que está diciendo. Y a lo mejor se sentaron en una mesa. Y él continúa diciéndole a él, hoy va a suceder algo. Y él moviendo sus manos y sus pies y continúa hablando y con una voz casi bajita que no se escuchaba, él le dice, hay una subasta hoy. Hay una subasta. Y es para personas. Él usa esta frase diferente para describir el tipo de trabajo. Y él sigue hablando y toma un espacio, una pausa y dice, Gomer va a ser vendida en una subasta. O sea, bajó la cabeza en forma de dolor y dijo, esto es casi demasiado para soportar. Ella lo había traicionado, lo había negado, se había aprovechado de él, lo pasó por alto, lo avergonzó, pero él la amaba. Él la amaba. Él quería que esto terminara para ella. Él no quería que ella experimentara el dolor de la vida. Lo destruyó a él. Y a lo mejor debe estar destruyéndose ella misma por dentro, encontrándose en esa situación de que iba a ser vendida. Y mientras Osea parecía que estaba perdido, reflexionando en su mente, allá lejos, el amigo se desapareció del lado de él. Osea cogió un momento de silencio. Entonces una vez más llegó esa sensación que solamente él había experimentado antes de la presencia de Dios, que lo estaba rodeando y cubriendo. Y Osea sabía que estaba rodeado de la presencia del Señor. Entonces esa palabra vino de nuevo, la palabra del Señor vino de nuevo a Oseas. Y el Señor le pregunta a Oseas, ¿tú la amas a ella? Osea contesta, sí, Señor, yo la amo a ella, todavía la amo. Entonces Dios le contesta, claramente, él escuchó la voz del Señor como antes, como nunca antes lo había escuchado. Dios le dijo, entonces, ve y búscala. Ve y búscala. Entonces, Osea se puso de pie, la silla cayó para atrás, la mesa cayó para el frente, la copa que estaba en la mesa se rompió cuando tocó el piso
Entonces José salió corriendo. Su capa vuela detrás de él mientras él corre rápidamente, sin tener cuidado de ningún dolor. Corre sin prestar atención y milagrosamente no siente el efecto de los años, porque él no era un jovencito, ya él tenía edad. Y él va corriendo por todas las calles, él esquiva a los gatos, brinca por encima de los paquetes que están para venderse en la carretera y llega a la plaza del pueblo. Casi no está consciente que está tomando el mismo camino que él corrió anteriormente, mientras hacía y le pedía a Dios por una esposa. Ahora está corriendo como un loco, pero en su interior él está calculándolo todo. Esto no es un simple rescate, esto me va a costar. ¿Cuánto dinero podré yo obtener? ¿Cuánto dinero él podría obtener? Sí, él llega a ese lugar, llega a la plaza. Entonces él mira alrededor y él está a tiempo, él lo reconoce que está a tiempo, pero Gomer está a punto de salir. Y con los ojos llenos de lágrimas, ella se prepara a salir para ser vendida a la esclavitud, al abuso. ¿Quién sabe? Sí, lo bueno de esto es que él también, piensa que el ser un profeta no es un generador de riquezas. Él espera tener lo suficiente dinero para poder comprarla. Y él empieza a pensar y dice, tal vez por causa de los años, ella ha perdido un poco de valor ante los ojos de estas personas que son comerciantes que le iban a comprar. Pero él se enfoca en la subasta y cuando comienza. ¿Y qué sucede? El que está a cargo de ella dice, 2 personas, dos ciclos de plata aquí para ella o por ella. Allá grita otro, 3 desesperadamente. Salta yo, 4. Otros compradores miran y lo ven y dicen, este no es el tipo de persona que se supone que esté en este tipo de negocio, en este tipo de subasta. Pero siguen las apuestas. Uno viene y dice 5, otro dice 6. Y José dice 7, tratando de cerrar esta venta. Pero otra persona viene y dice 10. Y José dice, esto se está poniendo difícil un poquito. Él se está desesperando y la gente lo puede ver en él. El precio sigue subiendo. Él trata con 13 ciclos. Pero el precio sigue subiendo. Ahora llega hasta el número 15. 15 ciclos por ella. No tiene más de 15. Entonces, él lo que hace es que usa su sabiduría. Bueno, sabemos que la del Señor. Y cambia de ciclos. Él lo cambia a 15 ciclos y un fanega de cebada. Algunos dicen litros. Otro comprador está dispuesto a seguir y ofrecer 15 y 5 fanegas de cebada. Ellos siguen ofreciendo hasta que ofrece la última oferta. Esto es todo lo que tengo, dice él. 15 ciclos de plata, 9 fanegas de cebada y yo. Se ofreció él mismo por ella. Entonces un silencio. Todo se quedó en calma, nadie dijo nada, era un silencio. Pero entonces pensaba, ¿podría ser? ¿Podrá ser esto posible? Había ganado la subasta. Él lo entregó todo lo que tenía para obtener de nuevo su novia. Pregunta. Ya que la obtuvo, ya que ganó la subasta, cuando se la llevara, ¿ella pasaría a ser una esclava para él? ¿Iba a ser reducida en su propio hogar? Como si antes era su amada. No.
Él lo que hacía era que él planificaba, él estaba planeando restaurarla, traerla de regreso como una novia a su hogar, como su amada. Pero si vamos al capítulo 3 de Oseas, nos dice, entonces el Señor le dijo, ve otra vez, ama a una mujer amada por otro y adúltera, así como el Señor ama a los israelitas, a pesar de que ellos se envuelven o se vuelven a otros dioses y se deleitan con tortas de pasas. La compré pues para mí por 15 siclos de plata y un gomer y medio de cebada. Y le dije, te quedarás conmigo por muchos días y no te prostituirás, ni serás de otro hombre, y yo también seré para ti. Sí, esta es una profecía. Esta es una historia maravillosa de amor y de sacrificio. Sí, pero hay algo más. Esta historia es la vida de Oseas y su familia, pero hay mucho, mucho, mucho más. Oseas profetizó la historia de la Biblia. Esta historia que está aquí, desde Génesis hasta Apocalipsis, está aquí. Esa profecía. Hay más de esa historia. Mucho, mucho, mucho más. Esta historia es mucho más grande y profunda. Representa la historia de otro novio. Uno que está dispuesto a sacrificar más de lo que parece ser posible para pagar por una novia que resulta infiel a través de los años. Un novio paciente que está dispuesto a amar incondicionalmente, que constantemente se daría sin esperar nada de regreso, el cual perdonaría una y otra vez los pecados de su novia. Él le serviría y la amaría, no importando de dónde, en qué situación nos encontremos. Él enseñará y sanará sus heridas y enfermedades. Y cuando su novia estaba en lo más peor, bueno, no, déjame corregir eso. Cuando su novio estaba en lo peor, pero en lo peor, cuando todo estaba perdido, más que su dignidad, más que su juventud, más que su pureza, cuando ella estaba destinada a la tormenta eterna, por una eternidad sin él, sin una esperanza, sin un futuro, sin nada, él miraría a su padre con lágrimas en los ojos y su padre le dirá: ¿tú la amas? Ve y búscala. Busca a tu amada. Ve y búscala a ella. Entonces, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó de él mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces,
Él viene y vive la vida que sus amados deberían de haber vivido. Y así como Oseas, él se apuró hacia el lugar de vergüenza y se entregó ahí mismo. Y verdaderamente caminando por las calles cargando su cruz, él decía: mira, toma todo lo que tengo, acúsame falsamente, golpéenme en su lugar, en lugar de ella. Toma mi barba, mi dignidad, toma mi ropa, toma todo lo que tengo, ponme en la cruz y yo le entrego todo. Sí, yo quiero que notemos algo en esta profecía de Oseas. Notemos que la historia de Oseas y Gomer es la historia de Jesús y la iglesia. La historia de Jesús y yo. La historia de Jesús y tú. De Jesús y cada uno de nosotros. Si lo pensamos bien, ¿tú sabes qué? Yo soy Gomer y tú eres Gomer. Y Jesús estuvo dispuesto a arriesgarlo todo, de darlo todo, ofrecerlo todo para poder redimirme y redimirte a ti y a cada uno de ustedes, para liberarnos y darnos una vida nueva, traernos de nuevo, regresarnos de nuevo a su hogar y tratarnos como una novia, como una amada. Sí, verdaderamente nosotros estamos aquí para eso mismo. Si tú no conoces a Jesús, hoy es el día de conocerlo, de arrepentirte de tus pecados, de recibirlo como tu Señor y Salvador. Y para todos nosotros que conocemos a Cristo Jesús como nuestro Salvador, no puedo pensar algo mejor en esta semana de acción de gracias, de acordarnos una vez más de dónde hemos sido rescatados y derramar todos nuestros agradecimientos a Jesús, que lo dio todo por nosotros. Sí, a veces nosotros leemos la Biblia y pasamos por desapercibido y decimos: wow, qué hombre del Señor. Wow, me encanta la historia de Abraham, me encanta la historia de Jacob, me encanta la historia del rey David, me encanta la historia de Goliat, de todos esos héroes. Y todos son triunfadores, todos triunfaron. Me encanta la historia de cada uno de los discípulos. Vayan y hagan discípulos en Jerusalén, Samaria y Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Y ese es nuestro propósito. Pero también hay historias donde el Señor usa a una persona cualquiera para dar un mensaje a tu familia o a la comunidad o a lo mejor en tu trabajo. El Señor usa a cualquier persona y los cambia, los usa como instrumentos para darte un mensaje, y ese es el mensaje de hoy. Sí, Oseas pasó, eso fue un sacrificio de amor, una historia de amor y de un sacrificio, porque él se sacrificó para hacer lo que Dios le dijo que tenía que hacer. Baby, la amas. Jesús nos ama, y por causa de que Él nos ama, Él estuvo dispuesto a darlo todo. Imagínense, Dios, creador de todo. Para más decirte, la palabra dice que nada de lo que existe fue creado sin Él. Él estuvo allí y después nos creó a nosotros, y nosotros fallamos y nosotros pecamos todos los días, pero Él está dispuesto. Ven a mí y yo sanaré tus heridas y tus dolores. Ven.
Y con eso y con todo, hoy venimos y nos arrepentimos, nos tiramos de rodillas y le decimos, Señor, perdóname y ayúdame a no pecar más. Pero después, una semana más tarde, volvemos y caemos otra vez. Esa es la misericordia y la gracia del Señor por cada uno de nosotros. Y sí, mensajes así no son fáciles, son dolorosos, pero es la verdad. Él nos ama de tal manera que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Si acaso nosotros no hemos reconocido que fallamos de vez en cuando, pues tenemos que reconocerlo. Yo creo que ahora es tiempo de orar. Vamos a orar. Yo voy a orar por ustedes. Después voy a hacer el llamado, como siempre, por si acaso alguien aquí no conoce ni ha aceptado a Jesús como su Salvador. Hoy es el día. Tienes la oportunidad de hacerlo. Y si tú estás escuchando en Facebook y YouTube, puedes hacer la oración cuando llegue el llamado. Pero si tú estás aquí y tú no quieres levantar tu mano cuando yo pida que levanten su mano aquellos que quieren aceptar a Jesús, en la parte de atrás del asiento hay un folleto que se llama Yo levanté mi mano. Puedes coger ese folleto, hay una tarjetita blanca adentro, puedes poner tu nombre después que hagas la oración y tu número de teléfono. El folleto te lo llevas, la tarjetita la dejas o se la entregas a uno de los servidores. Y ustedes allá en línea pues pueden enviar un mensaje a Jesús y regresaremos la llamada. Pero dice Jesús y hay un número de teléfono donde vas a enviar ese mensaje. Vamos a orar. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, alabamos y glorificamos tu nombre. Tuya es la gloria y la honra, Señor. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por haber estado dispuesto a darlo todo por cada uno de nosotros para salvarnos, redimirnos y llevarnos a una vida nueva, con una promesa nueva, una vida eterna ante tu presencia. Lo que antes no era mi pueblo, leímos en Oseas, ni yo era su Dios, ahora pasan a ser mi pueblo y yo soy su Dios. Yo te pido por esta congregación, te pido por todos los que están aquí, para que tú los bendigas, los cuides y te manifiestes, y que ellos puedan sentir esa emoción en el estómago, esa sensación de que tú estás caminando con ellos. Gracias, Señor Padre, en el nombre de Jesús. Y así con sus ojos cerrados y su rostro bajado, si hay alguien aquí que no ha dado el paso de aceptar a Jesús como su Salvador y ha reconocido que verdaderamente reconoces que tú fuiste creado a propósito y con un propósito para que tengas vida eterna. Y tú dices, ¿sabes qué? Yo reconozco que nací en pecado, he añadido pecados en mi vida, necesito a alguien que perdone mis pecados, y ese es Cristo Jesús. Si tú estás aquí y tú quieres hacer esa oración, lo único que tienes que hacer es, puedes levantar tu mano para yo saber con quién y por quién vamos a orar. Si no quieres levantar tu mano porque no te sientes cómodo en cuanto a levantar tu mano, puedes agarrar el folleto que yo expliqué, yo levanté mi mano, y ahí puedes poner la información después que hagamos la oración. Amén. Hagamos la oración. Todos repitan conmigo en voz alta. Gracias, Jesús, por haber ido a la cruz del Calvario en mi lugar. He pecado, lo reconozco, lo siento. Perdona mis pecados, Señor. Y te pido que desde este momento en adelante me ayudes a servirte. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor me los bendiga. Gracias por haber estado aquí con nosotros. Verdaderamente nuestro
Gracias. La gloria para el Señor. Nuestro propósito aquí es que toda persona de habla hispana conozca al Señor como su Salvador y tenga la garantía de una vida eterna. Pero antes de nosotros poder salir de aquí, una vez más, pongan sus manos así, en forma de recibir, y yo echaré una bendición. Bueno, el Señor va a echar esta bendición sobre cada uno de ustedes. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y te dé la paz. Vayan en paz en el nombre de Jesús.